Estamos a través de Canal 23, el canal de la familia de Florida Satelital en Duplex. Estamos también en la web, en www.fmpiedraalta.com. Estamos en la web de daloporhechoui.com. Estamos iniciando un vivo en nuestro Facebook, Dalo por Hecho Uy. Estamos también con diferentes segmentos de la entrevista. Van a quedar en nuestro Instagram, Dalo por Hecho Uy. Algún Twitter, que mi amigo Federico también va a estar haciendo a través de nuestro Dalo por Hecho Uy en Twitter. Te recuerdo que también lo seguís obviamente en el aire Piedra Alta FM de 105.5. Le quiero dar los buenos días y la bienvenida. Estamos recibiendo al presidente del Frente Amplio de Florida, al doctor Richard Terciera, a los estudios de la radio. Richard, bienvenido, un placer tenerte en los estudios. Un placer estar con ustedes acá. ¿Es primera vez que estás en estos estudios? No, ya había venido, ¿no? Ya había estado. Sí, me parece que sí. Me parece que ya habías venido. Me encanta la dinámica de esta radio. Cuando vos andás ahí medio en el tono bajo, te sentás a escuchar algo por hecho y salís pum para arriba. Bueno, muchas gracias, es un poco la idea. Esa es la idea, ¿no? Es un poco la idea. Richard, recién estábamos hablando un poco fuera de micrófono, tú un poco, ¿no? Pero cómo ha cambiado, una de las cosas que estábamos hablando es cómo ha cambiado las campañas, y lo hemos hablado con diferentes actores, pero cómo se notan diferentes las campañas electorales, ¿no? Sin duda. Y por eso mismo, para cambiar un poco y para seguir en ese tono de pum para arriba, lo que voy a hacer antes de hablar de la política y de la entrevista más sectorial, más partidaria, es invitar a la gente a una fiesta. Bien. Una fiesta frente amplista. Una fiesta frente amplista. Una fiesta frente amplista este ¿Cuál jueves. ¿Cuál es la invitación? El jueves. Va a haber de todo, va a haber música para todos los gustos, va a haber desde rap, música tropical, va a haber rock, va a haber un momento de encuentro, de alegría, que me parece que también es necesario, porque esto de militar y hacer las barriadas y golpear puertas y entregar listas, también genera un desgaste importante que tenemos que cambiar. Bien. Entonces, fiesta frente amplista este jueves, te voy a pasar todos los datos porque queríamos hacerla al aire libre, pero parece que San Pedro no está muy de acuerdo. Sí, el jueves hay todos los pronósticos como que se viene el agua. Y bueno, y la idea un poco es cambiarle la idea de cambiar un poco la historia y de hacer algo distinto. Bien. Y probablemente te pasemos después los detalles los vamos a estar comunicando en toda la información, seguramente vos la vas a poder levantar. Y la idea es que invitemos a todo el mundo. Va a venir gente del interior de Florida, va a venir gente de diferentes localidades, y eso también hace a que de repente, y vamos, probablemente hagamos una buena caravana para seguir contagiando este clima distinto de fiesta frente amplista que nos genera optimismo y que nos permite, más allá de que la campaña nos desgasta a todos, mirar con optimismo este próximo domingo 27. Cuando decís mirar con optimismo el domingo 27, ¿qué esperás del domingo? ¿Vos sabés? Porque si hay una de las cosas que se comenta y se habla, es que alguno dice que sí, que puede haber que puede ganar el Frente Amplio en la primera vuelta. Algunos dicen que no, que es una locura, que va a haber balotaje. ¿Cómo lo ves vos personalmente? ¿Cómo lo viven ustedes? Mirá, yo, si me pongo en el modo optimista, te digo que ganamos en primera vuelta, pero me parece que la realidad nos dice de que la intención nuestra, o por lo menos el planteo que está trabajando el Frente Amplio, es tratar de lograr la mayoría parlamentaria, porque necesitamos de un proyecto de transformaciones que seguramente va a necesitar esa mayoría parlamentaria. Pero también pensamos que en el 2004, en las elecciones del 2004, la única vez que hubo, a partir del balotaje, ganamos en primera vuelta fue con el 51%, ¿no? Y nosotros andamos en un 46, 47%. Y bueno, hay que ver, hay un 11% de indecisos, hay gente que no se ha manifestado todavía, y tenemos esta semana que de repente, si nos ayuda el tiempo, probablemente podamos lograr que muchos indecisos se vuelquen hacia la izquierda y podamos ganar en primera vuelta. Yo no lo descarto. La interna superó la expectativa, si por ahí es el optimismo también, ¿no? Pero ni hablar, nosotros en Florida nunca habíamos votado en la cantidad que votamos y en el número importante de gente, no solamente de la ciudad, sino del interior del departamento. Y esos son indicadores. ¿Y qué crees que se debe eso? ¿Qué crees? Y yo creo que hay necesidad de que la gente vuelva a encontrarse con un cambio. Porque hablábamos antes, ¿no? Dice, ellos llegaron con la bandera del cambio y nos dejaron un país que se empobreció, un país con mayor desigualdad, un país con un montón de situaciones que no se corrigieron, ni hablemos de la seguridad. Hay un montón de situaciones que vienen multiplicándose y yo creo que la gente vio que durante esos 15 años, porque aparte es rara la campaña, ¿no? Parece que el que gobierna es el Frente Amplio. Cada vez que escuchás hablar a la oposición, le pega permanentemente al gobierno de hace 15 años atrás, y los que gobiernan hoy son
la coalición republicana. Entonces digo, es distinto, es diferente, es raro. Yo creo que la gente está dándose cuenta de que hubieron 15 años de mejoras del salario, mejoras de las jubilaciones, mejoras de la salud, sistema nacional integrado, reformas. Habla de los 15 años del gobierno de Frente Amplio. Claro, el gobierno del Frente Amplio dejó reformas que permitieron que el Uruguay fuera distinto, que fuera diferente. Y eso creo que la gente lo empieza a visualizar y a reconocer. Y ahí me parece que está el clic que la gente se está dando. Yo creo que hay necesidad de que esto cambie, de que esto se transforme. Hay 2 proyectos de país, también lo conversábamos. Hay un proyecto de país que saca al Estado del día a día y lo pone en el mercado y trata de que de alguna forma se favorezca a un sector muy pequeño de la población. Y nosotros estamos pensando en otra cosa, ¿no? En un país con mayor igualdad, en un país donde el Estado esté presente, donde haya políticas públicas que de alguna forma también permitan que haya una perspectiva para mucha gente que hoy está en la etapa de la vulnerabilidad, ¿no? La sociedad tiene sectores que de alguna forma están viviendo mucha pobreza. La pobreza con signos de mujer y de niño. Yo, Vicente, a mí eso me toca en lo profundo, ¿no? Porque digo, ¿mejoramos? ¿Qué mejoramos? Un 95% del Uruguay está peor. Entonces, a mí me parece que hay necesidades de que la gente, y creo que la gente lo está visualizando, se vuelque hacia la izquierda, que no es decir hacia la izquierda en un gobierno de problemas, no, es un gobierno pensando en la gente y en los más postergados. Cuando hablamos de Florida, Richard, ¿cómo se viene trabajando en Florida? Hay una propuesta clara de que, bueno, de que han venido acá casi todos los sectores, sí. Un montón de sectores, y lo que sí hablan de una propuesta clara de país y que quieren un cambio para Florida. Cuando hablan de cambio, todos hablan de cambio a veces, y ahí es donde te quiero preguntar. Cuando hablamos de un cambio de Florida, ¿qué es lo que necesita cambiar Florida? Estuviste bárbaro. Como presidente del Frente Amplio. Vos sabés que el Frente Amplio tuvo en estos 5 años de gobierno un cambio en el protagonismo. Antes estábamos solamente en la vereda de enfrente criticando y denunciando situaciones. Hoy cambiamos y tenemos una propuesta. Hablamos de Florida. Del Frente Amplio de Florida. ¿No? Una propuesta que efectivamente es propositiva. Tenemos propuestas especialmente para la generación de trabajo, que es uno de los grandes problemas que tiene Florida. El trabajo genuino para Florida sigue siendo un debe para todos, ¿no? Porque nadie puede hablar de trabajo cuando tenemos jornales solidarios que ganen 13.500 pesos, ¿no? O sea, acá tenemos que cambiar modelo productivo, tenemos que desarrollar desde la producción en el agro, especialmente hay toda una propuesta que tiene que ver con el Frente Amplio de planteos hacia los institutos nacionales de colonización con tierras pequeñas para pequeños productores, especialmente jóvenes que se radiquen en el interior. Eso es trabajo para la gente joven, pero también estamos hablando, por ejemplo, de desarrollo productivo como es la represa de Casupá, pero no la represa de Casupá como solo acopio de agua, sino como un desarrollo productivo que incluye el riego. Y si vos necesitas de riego, necesitas de tecnología, necesitas de mano de obra, necesitas de presencia, de capacitación. Se habla mucho del riego ahora. Claro, pero es fundamental. En el mundo el riego cambió la realidad productiva del país. Y del mundo, ¿no? O sea, cuanto más riego tenés, mayor producción hay. Eso es el ABC, pero en el Uruguay no lo tenemos instalado. Cuando lo quisimos hacer, hicimos una ley de riego que no pudimos reglamentar, Vicente. Eso también es un debe de la izquierda. Entonces, ¿cómo nosotros mejoramos y cómo trabajamos en eso? Inserción del trabajo y tecnología en el campo, eso necesita de capacitación y formación. Presencia del tercer nivel universitario en Florida. Nosotros tenemos el SERP, pero no tenemos más nada. Ayer hablábamos en una reunión que hicimos sobre el tema de salud, de la necesidad de capacitar en los equipos de salud. Tenemos profesionales médicos, pero nos faltan enfermerías y nos faltan licenciados. Pero ahí seguimos hablando de descentralización. Claro, descentralización. ¿Que le faltó quizás en los 15 gobiernos? ¿En los 15 años de gobierno? Yo creo que no, que se hizo mucho, pero se tenía que haber hecho más. O sea, se llevó a la Universidad del Interior. Hoy se forman médicos en Salta y en Paysandú. Y tenemos la posibilidad de carreras terciarias en el interior del país porque tenemos la UTEC. O sea, pero en Florida eso no pasó. Entonces, ¿por qué no empezar a pensar en una presencia de un tercer nivel en la formación de recursos humanos, en un hospital que fue formador de recursos humanos durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio y que después se perdió? ¿Y en las fuentes laborales, Richard? Pero ahí teníamos, antes de ese tema de las fuentes laborales, hoy tenemos un problema en Florida que es el tema de los anestesistas y la falta de especialistas. Nosotros eso lo visualizamos antes y nosotros generamos una unidad técnico-docente donde venían posgrados de la Facultad de Medicina a formarse como anestesistas en Florida, en el hospital. Y trabajaban en el hospital y trabajaban en la institución privada. Y también lo hicimos con los pediatras. Tenemos el orgullo de decir que en Florida se formó el primer pediatra con docentes de la Universidad de la República que venían a tomar su examen final en Florida. O sea,
empecemos a descentralizar la universidad, empecemos a darle oportunidades a la gente para que no tenga que pagar para poder formarse, porque irse a Montevideo, a cualquier centro universitario, significa una inversión para la gente y muchas veces no se puede, y eso es un problema. Y con respecto al tema del trabajo, yo creo que nosotros necesitamos desarrollar trabajo genuino para Florida. Y hay que pensar en instalación de empresas y de desarrollo productivo para el departamento. Y el tema del riego y el tema de la represa de Casupá significa desarrollar toda una ruta 7 postergada. Todos conocemos. Ahí lo que hay son grandes extensiones de campo y el trabajo en el eucalipto. Sí, claro. Y la madera. Pero después, ¿qué más tenés? Y la lechería, ¿por qué no? ¿Y por qué no hacer un acuerdo? Y lo hemos hablado, hicimos un acuerdo con todas las empresas, con todas las entidades empresariales de Florida. Hicimos un trabajo precioso que lo hicimos en el centro comercial, donde estuvo el centro comercial, pero también estuvo la empresa de la Sociedad de Productores de Leche, estuvo la sesión rural, donde empezamos a discutir sobre la necesidad del trabajo. Y bueno, empezamos con carreras cortas que sean en función de las necesidades que tiene el departamento, pensando en el desarrollo productivo de Florida. Bueno, ahí tenemos oportunidades. Hay un problema claro en la juventud, ¿no? Que la juventud cada vez se está yendo más del interior, pero sobre todo si volvemos a Florida, la juventud se está yendo a laburar a Montevideo, se está yendo a laburar a otros puntos del país, porque no hay un ingreso laboral fuerte en Florida. Yo creo que en Florida, que vos digas dónde los jóvenes tienen una esperanza clara de poder ingresar, están eligiendo irse, y es una realidad también. Vicente, yo creo que hay un cambio cultural. El mundo cambió. Hoy los jóvenes que nosotros, en mi concepción de joven, radicado, vivienda, trabajo, estudio, familia, hijos, esa mentalidad con la cual yo me crié, hoy cambió, el mundo está en otra historia. Hoy los jóvenes son ciudadanos del mundo. Y eso también es una realidad que tenemos que empezar a ver. Eso ha cambiado radicalmente. Planes para irse a otros países. Y claro, hoy los jóvenes tienen expectativas de recibirse en una carrera que le permita pensar en su desarrollo productivo, en su proyecto de vida, y no están pensando en que los límites son el territorio del país, están pensando en territorios del mundo. Y bueno, y eso es una realidad que nosotros también tenemos que contemplar. Ahora, hay un sector de la sociedad vulnerable que tiene dificultades para el acceso a la enseñanza, que esos son los bolsones de pobreza que nosotros tenemos que abordar, y abordar con políticas institucionales y del Estado, que tiene que ser de diferentes sectores, que debe trabajar el MIDE, pero debe trabajar salud pública, debe trabajar la enseñanza, debe trabajar la educación. Nosotros tenemos que lograr que la enseñanza y la educación, que es la herramienta que te permite proyectarte hacia el futuro, sea accesible para todo el mundo. Y hay sectores de la sociedad que hoy por hoy no tienen. Hablábamos con... ¿Y eso se acentúa en el interior? ¿En Florida y en el interior del interior también? En el interior del interior, no lo sé, yo puedo hablar en Florida, y hay sectores de la sociedad de Florida que hoy por hoy no acceden al estudio. Y tenemos, bueno, lo denuncian los propios actuales gobernantes, ¿no? La deserción en el medio, en la enseñanza privada, en la enseñanza secundaria y en la enseñanza primaria es un problema a resolver. Bueno, nosotros no podemos mirar que los gurises no terminan la escuela. Y también tenemos que darle condiciones para que esos gurises vayan a la escuela. ¿Por qué no escuelas de tiempo completo donde haya posibilidades de dar alimentación y donde los gurises puedan socialicen y puedan mejorar su condición de vida? Eso es un debe que nosotros tenemos y que yo creo que el Frente Amplio lo incorporó a su proyecto, lo incorporó a su programa, las escuelas de tiempo completo, la posibilidad de acceder y de que la gurizada tenga contención, no solamente en el aula socializando con otros, sino también alimentación, atención de salud. Es un gran tema, ¿no? La pobreza infantil, ¿cómo la resolvemos? Y bueno, hay que invertir recursos, hay que invertir plata. Como presidente del Frente Amplio, ¿lo has hablado con los diferentes candidatos del Frente Amplio? Imagino que sí. Sí, claro. El Frente Amplio ha tenido una madurez política, se reúne regularmente, ha trabajado mucho en el interior, hemos hecho mesas políticas ampliadas saliendo a diferentes localidades, y eso nos ha dado nutrirnos de la realidad social, económica, política del departamento. Yo te diría, hablando de propuestas, ¿no? El deporte para la gurizada. El deporte, el baby fútbol femenino. Nosotros estuvimos en Fray Marcos, y uno de los planteos que nos hicieron cuando fuimos con el Frente Amplio Te Escucha era ¿por qué no apoyábamos la Liga de Fútbol Femenina? Y yo pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué no se pueden hacer inversiones en esos lugares? Y le dimos un respaldo a clubes del interior del departamento donde hay oportunidades para que los gurises puedan canalizar sus energías. Y hay esas inversiones que hablas, Richard, ¿qué tendría que ser a nivel nacional?
¿O hablas desde la intendencia? ¿De Yo quién? creo que tiene que haber, que tiene que ser... ¿Qué organismo hace las Para inversiones? mí tiene que haber mucha preocupación por parte del gobierno nacional con fondos destinados, pero la intendencia tiene que ser el gran articulador. Pero ya te digo, desde una mirada desde el Estado, actuando desde diferentes áreas que vayan con ese objetivo, mejorar la condición de vida de la gente más vulnerable. Hay que dar vivienda, hay que dar trabajo, hay que dar seguridad social, hay que dar salud, hay que dar educación. Y bueno, eso significa trabajo en territorio. Y uno de los grandes temas que tuvimos en estos 5 años fue el retiro del Estado de los lugares más vulnerables. Lo vimos en todos lados. Lo vivimos ahora con la inundación. Hubieron ollas populares que fueron atendidas por la gente y por el apoyo de las comunidades. Yo creo que la Intendencia hizo un papel, jugó un papel importante, pero muchas veces, y nosotros lo criticábamos y lo hablábamos con el señor Intendente, cuando nos reuníamos, trabajemos para todos en forma igualitaria, y ahí aparecieron las reuniones de vecinos, ahí aparecieron el trabajo en los barrios, y yo creo que eso es lo que necesitamos, porque me parece que es lo que de alguna forma necesita Florida. Los más vulnerables no pueden seguir esperando 5 años más de gobierno. Y aparte te digo, y creo que es un problema que tenemos que incorporar, las políticas públicas no tienen signo político, partidario, son políticas públicas. Y esas políticas públicas en la educación, en la salud, en la vivienda, es otro de los grandes temas que fueron promesas de campaña y que hoy por hoy estamos esperando que se concreten, pero bueno, no reclamemos lo que no se cumplió, sino pensemos en un proyecto de vida que le dé a la gente que necesita lo que necesita, pero también donde pueda ser protagonista, porque tampoco estamos de acuerdo, y eso también lo aprendimos como gobierno de izquierda, que no solamente dar, sino también de alguna forma que sea un protagonista de mejorar su condición de vida, tratando de dar condiciones para que pueda salir de ese lugar. Este próximo 27 de octubre se vota las elecciones nacionales, se eligen a los representantes nacionales, no solo al presidente, que puede ser electo ya con la mayoría de primera vuelta, con más del 50% más uno, sino que se eligen los diferentes representantes nacionales. Y recién hablabas, cuando empezábamos la entrevista, de la mayoría parlamentaria. ¿Por qué es importante el que te está escuchando y vos como presidente del Frente Amplio que voten al Frente Amplio? ¿Y por qué es importante una mayoría parlamentaria para el que escucha del otro lado? Bueno, es importante la mayoría parlamentaria para trabajar sobre proyectos de país, porque es mucho más fácil cuando vos tenés una discusión donde vos necesitas un proyecto que, por ejemplo, mejore la pobreza infantil, y vos necesitas recursos que de alguna forma necesitan un presupuesto que tiene que ser discutido por todos los actores políticos, que el presupuesto nacional se discute a partir del 25 para 5 años para adelante, donde vos tenés que definir prioridades, y esas prioridades las necesitas consensuar en el Parlamento, y esas prioridades consensuadas en el Parlamento necesitan de que vos tengas los votos, porque si no después terminás negociando con sectores y con actores que de alguna forma le quitan el contenido a esa propuesta. Yo creo que el Uruguay, porque eso también lo aprendimos con Seregnis, el día después del 28 va a tener un país distinto, donde vamos a mirar y ponernos de acuerdo en el diagnóstico, y probablemente podamos empezar a trabajar en la construcción de esas políticas públicas que son tan importantes y que nos hacen un diferencial con el resto de América Latina, ¿no? Yo miraba y hablábamos también, o sea, la situación en Argentina, la situación en América Latina, el deterioro de la democracia, Vicente, me pone la piel de gallina, ¿no? América Latina está sobre eso, ¿no? Ha pasado pasado con los diferentes... Hemos tenido polarizaciones de campañas políticas que muchas veces llevan a enfrentamientos que realmente... Pasa en Argentina hoy, ¿no? Pasa en Argentina hoy. Hay que ver la Argentina de hoy. Pasó en Brasil hace 2 o 3 años, está pasando en Bolivia. Hay situaciones donde la democracia está realmente cuestionada. Pasa en Venezuela. Venezuela, yo te iba a decir. No olvidemos Venezuela. No olvidemos de Venezuela. Yo creo que hay que ser críticos con eso, ¿no? Nosotros no podemos estar pensando en democracias que de alguna forma no son transparentes. Y bueno, nosotros creemos en el proyecto de izquierda, pero también creemos en el país que tenemos y en la democracia que construimos todos los partidos y que hace un diferencial al mundo. Y eso me parece que es un modelo a replicar y también a tratar de cuidar, porque también nos miran, no solamente como ejemplo, sino también nos miran para tratar de alguna forma de bombardear este proyecto democrático que está, y lo hemos visto con algunas acciones
particulares que no tienen nada que ver con el Uruguay que tenemos nosotros, que empiezan a generar desde las falsas noticias hasta situaciones que decir, ¿cómo puede ser que de un día para el otro o de un momento para otro tengas 40.000 visualizaciones y después pases a 4.000 y que eso sea casualidad? No, Habla de lo de Ojeda. Estoy hablando de la propuesta de lo que pasó ahora, publicitaria, de la campaña política, que Ojeda ha hecho una cuestión que para mí es eso, ¿no? Ha logrado que todo el mundo hable de él con 40.000 votos, ¿no? Y eso es un logro de una campaña que para mí tiene que no tiene nada que ver con lo que es la tradición democrática del Uruguay, porque no podemos seguir inventando y diciendo de que hay campañas sucias, siendo él un abogado y no tiene tiempo para hacer una denuncia en fiscalía. Ahí me deja muchas dudas, ¿no? Pero bueno, yo quiero hablar del Uruguay del 28 de noviembre, del 28 de octubre en adelante. Pienso ganar en primera vuelta y pienso que va a haber mayoría parlamentaria y ahí vamos a necesitar de una gran mesa para dialogar sobre la realidad social, económica, de la necesidad de trabajo para el país y del proyecto de país que necesitamos para crecer como sociedad, ¿no? Y ahí también creo, y en eso tengo mucha confianza de que lo podemos resolver, que es la situación de Florida, porque nosotros hemos logrado tener un ida y vuelta con los actores políticos del departamento sin agresiones ni complicaciones. Tenemos la posibilidad de llamarnos, de conversar, de ver cómo resolver situaciones. En el tema de las inundaciones hicimos un montón de propuestas que estoy seguro que el intendente las estuvo evaluando y probablemente después del 20 nos podamos reunir. Tenemos el proyecto de la terminal, que seguramente lo vamos a discutir. Es un tema de ida y vuelta. ¿Sí? Es un tema de ida y vuelta donde el Frente Amplio está a favor de construir una terminal que dé garantías para los dineros de los floridenses. No es que estamos a favor de la construcción de esa terminal. El problema es que tenemos que definir algunas cuestiones que después del estudio, porque tampoco hacemos las cosas en forma irresponsable, encontramos de que había cuestiones que teníamos que sentarnos a conversar. Y tenemos una contrapropuesta para el intendente que no la vamos a hacer ahora, porque tampoco nos parece que esto de discutir si terminal no en medio de una campaña electoral da para confundir a la gente y termina siendo parte del juego político al cual nosotros no queremos entrar. Tengo dos más, Richard, pero dale. Una, por ejemplo, es, ha habido siempre, o ha habido últimamente, me imagino que también estuvo en las pasadas elecciones, una diferencia entre la cantidad de votos en las nacionales del Frente Amplio y una fuga de votos para el Frente Amplio de Florida en las campañas en la departamental. ¿Cómo vienen apuntando para eso? Bueno, justamente, ahí tenemos toda una cuestión que tiene que ver con el clientelismo político y de cómo se trabaja en las campañas departamentales, y también, y ahí voy a profundizar un poquito más, en la mirada desde el interior que la propia izquierda todavía no ha entendido. Yo creo que los interiores, porque no existe un interior, no podemos hablar de Florida, tampoco en Florida hay un interior, hay interiores, la realidad de las diferentes localidades es distinta y nosotros tenemos que empezar a promover, por ejemplo, referentes de los departamentos y referentes de las localidades. ¿Cómo vamos a competir con las alcaldías si no tenemos referentes que de alguna forma les estemos apoyando, promoviendo, incorporando en el escenario político para tenerlos presentes y tenerlos en cuenta? Es toda una cuestión de aprendizaje que no es menor. Ellos, especialmente los partidos tradicionales, lo hacen con una claridad meridiana que a nosotros nos ha resultado muy complicado entenderlo. En la propia izquierda hoy tenemos un fraccionamiento de la política. Yo no creo que haya más de 20 miradas sobre el departamento de Florida para tener más de 20 candidatos a la diputación que hablen de lo que necesita Florida. Yo creo que acá tenemos que ponernos de acuerdo y definir en áreas determinadas cuáles son las personas más idóneas y capacitadas para llevar adelante la propuesta política, y eso lo tenemos que resolver cuando entendamos que el interior tiene que ser protagonista de la política y también dentro de la propia izquierda. Y ahí, bueno, eso hay que remarlo porque no es fácil. Los acuerdos nacionales llevan puesto todo lo que son acuerdos departamentales, y eso muchas veces lo que se define en la capital o en el área metropolitana lleva puesto a un montón de acuerdos o probables acuerdos que puedan existir en el interior. Y bueno, son de las cosas que de alguna forma... ¿La están trabajando ya para mayo?
La estamos trabajando para mayo, yo creo que sí, que hemos puesto, Florida lo ha puesto como un tema, ¿por qué no cambiar, por ejemplo, las elecciones departamentales y hacer que la elección nacional no incluya la elección departamental, sino decir la diferencia, ¿no? Decir, bueno, volcarlas en el tiempo de forma distinta, para poder cambiar el desarrollo de protagonismo de los interiores. Y eso no es un tema menor. Nosotros cuando vamos a la elección departamental estamos hablando de una propuesta de programa que va a tener por lo menos a 3 candidatos dentro del departamento. Hay 2 candidatos que ya están claramente definidos, que es Álvaro Vega y Mariana Lorier. Fabiel González acá nos confirmó que iba también. Fabiel González puede ser una opción, también puede ser Juan, digo, dentro de las posibilidades que estamos viendo. O sea, hay un escenario de alternativas que el Frente Amplio tiene que manejar para poder de alguna forma tener una propuesta que sea competitiva. Yo creo que el Frente Amplio en Florida ha crecido muchísimo, lo vamos a ver en las elecciones nacionales y probablemente, y lo anuncio acá, podamos ser primera fuerza en el departamento como lo fuimos anteriormente, y eso nos va a dar la energía suficiente para poder plantear una campaña departamental donde, bueno, empecemos a trabajar en eso, ¿no? Identificando los referentes políticos que tenemos en las localidades, incorporándolos a nuestras listas de ediles, tratando de trabajar sobre una propuesta de programa donde la gente se sienta que lo que reclama lo refleja el programa del Frente Amplio, y eso lo estamos pensando también en una campaña de encuestas. Planteamos, por ejemplo, algo que aprendimos, es el protagonismo de la gente, ¿no? Entonces salimos a trabajar en las localidades cuáles son las necesidades que usted ve que el departamento no tiene, cuáles son las necesidades que la intendencia no cumplió, cuál es lo que necesita su barrio. Bueno, recogerlo y eso transformarlo en propuestas políticas para el programa que el Frente Amplio va a llevar hacia la intendencia del mayo de 25. El próximo 27, vos personalmente, ¿votás el sí de la reforma de la Seguridad Social? Bien, estoy con la libertad libertad de acciones, el Frente Amplio lo plantea. Yo en lo personal tengo un montón de interrogantes. Escucho a un Boca Andrade y a la gente del PCNT y me dan argumentos para convencerme de la necesidad de votar el sí, pero también estoy con el planteo político que hace Fernando Pereira de la necesidad de una mesa de diálogo para poder escuchar a todas las partes y salir de esto, que es un nudo muy fuerte en política de acuerdos, ¿no? Entonces todavía no lo tengo definido, pero sí entiendo que es una decisión muy importante y yo en lo personal... ¿Y cuál es el mensaje para el oyente o para el votante del Frente Amplio o la población en general al momento de decidir si va a votar el sí o no va a poner ninguna papeleta? Yo creo que es la reforma de la seguridad social. Pero lo que pasa es que la reforma de la previsión social o la reforma de la seguridad social es una reforma parcial. En todo el mundo, en el Frente Amplio, están todos de acuerdo de que no es una buena reforma. Primero porque es una reforma que solamente afecta a las jubilaciones y que tiene, entre otras cosas, inequidades como el aporte, vos como trabajador estás aportando un 15% y los empresarios aportan un 15%, un 7,5%. O sea, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué no podemos aportar todos iguales? ¿Por qué no podemos dar recursos a la seguridad social para que cumpla con servicios? Un tema que te planteo, el tema cuidados. Nosotros como Frente Amplio propusimos que a partir de los 80 años había la posibilidad de cuidadores personales para lograr que la gente, especialmente la mujer, que es la que cuida, pueda tener horas de libertad para poder, desde ir al almacén hasta ir a la peluquería. Hoy por hoy eso se murió. Y las políticas de cuidado son parte de las políticas que nosotros necesitamos dentro del Banco de Previsión Social. O sea, yo creo que la reforma esta es mala. Yo creo que hay que... La vigente, la que propuso el gobierno, la que se votó, y me parece que hay que sacarla. Y bueno, hay gente que plantea votar la papeleta del sí, y hay gente que plantea por el camino del diálogo. Yo creo que el camino del diálogo a nosotros nos involucra, nos hace que la gente pueda sentirse más protagonista, y es un proyecto que de alguna forma, al elaborarlo entre todos, va a ser más viable de que se pueda llevar adelante. Este tema de votar el sí solo... me genera situaciones que ya lo dijeron los propios economistas, ¿no? O sea, va a haber que discutir un presupuesto económico donde prioridades que antes tenían un determinado monto van a tener que ser
disminuidas en su porcentaje en función de necesidades que vos tenés para poder dedicarla al cambio de la seguridad Es un social. tema de debate, sin duda, ¿no? Es un tema de Es un debate. tema de debate. El sí en la papeleta amarilla, los allanamientos nocturnos, ese no. No, Ese no lo vas a poner. ese no lo votamos, eso está claro que no nos parece que garantice nada. El voto por el sí en la papeleta amarilla, el voto del allanamiento nocturno, creo que es un problema para la policía, pero también es un problema para la gente y que no resuelve los problemas que hoy tiene el Uruguay en temas de seguridad. Richard, muchísimas gracias, doctor Richard Trasier, presidente del Frente Amplio Florida, por estar con nuestros micrófonos. Y bueno, vamos a recibir la información de eso que, como empezamos la entrevista cuando nos dijiste de que se viene como una fiesta del Frente Amplio. Una fiesta Frente Amplista. Un gusto, Vicente, estar acá. Claro, por hecho, para mí es un programa netamente floridense y que realmente le llega a un sector de la sociedad que muchas veces a mí en lo particular me cuesta hablar y la verdad te felicito por esa onda siempre para arriba. Muchas gracias. A las órdenes. Bueno, estamos bien. This is the Bossa Nova.